la mantis Penélope. A las afueras de un espléndido bosque vivía un ser algo peculiar. Era lo que se llamaba un ser humano. O así era como la simpática mantis Penélope había escuchado que se hacían llamar. A ella le encantaba observarles, en especial a un ser humano en particular. Era muy ruidoso y muchas veces le había interrumpido en sus meditaciones, con sus estruendosas carcajadas. Así que para aprovechar esos momentos que le interrumpía, le observaba con suma atención. Ese día en particular, se estaba riendo a carcajadas de un vecino, el cual le estaba explicando que él aprendía mucho escuchando lo que los niños decían. Pero es que no le dio tiempo ni a empezar a explicar que Alfred, así es como se llamaba el objeto de estudio de Penélope, empezó a carcajearse y a llamarle el escuchaniños. Había observado Penélope que era algo muy habitual en este ser humano. Cuando alguien le explicaba algo que él o no había estudiado en el largo listado de títulos que decía tener, o nunca había escuchado, se reía tan fuerte que no dejaba que le explicaran nada más, porque él ya lo sabía todo. Además, era muy bueno en una cosa. Ponía un mote y se dedicaba a extenderlo por toda la ciudad. Y cuando la mayoría de los otros seres humanos oían el mote, se dedicaban a repetirlo, como en este caso, el escucha niños, el escucha niños. Era, pero que muy bueno en eso. Varias veces le había funcionado. Hasta Penélope se sabía unos cuantos, como el que se inventó de los verdaderistas, mote que se inventó para los que les gustaba de escuchar las diferentes verdades de cada uno. O los animalistas, a los que le puso a los que le amaban y defendían a los animales o insectos. Y es que a él le daban auténtico asco los animales o los insectos. Por eso, la mantis Penélope procuraba no acercarse demasiado, aunque tampoco le hacía falta, porque ella veía perfectamente bien con sus 2 grandes ojos más los 3 pequeñitos que le ocupaban toda la cabeza, y su oído del pecho era muy agudo. Normalmente, Alfred no se movía de su entorno, así que era muy fácil seguirle la pista, hasta que un día, extrañamente, se adentró en el bosque. Con toda curiosidad, Penélope le siguió. Iba midiendo la tierra, haciendo cuentas. No tenía ni idea de qué estaría tramando. Estaba tan inmerso en sus cuentas que no se percató de un terraplén que había justo detrás de sus pies y cayó. Se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Estaba aterrado de miedo, pero no podía hacer nada excepto observar. De repente, escuchó a un niño que decía: «Papá, papá, hay un señor ahí tirado». A lo que el padre respondía: «Calla, niño, no digas tonterías, que yo no soy ningún escuchaniños». Lo que sí podía mover a Alfred eran los ojos, que al escuchar eso se le abrieron como enormes platos. El niño estaba diciendo la verdad y él se podía haber salvado, pero su padre ni le escuchó. Y todo por su culpa. Empezaba a caer la noche y comenzaba a tener frío. Se escuchaban muchos ruidos raros que él no conocía, ya que en su casa, desde el comienzo del día, solamente se escuchaba los sonidos de la televisión.
Su cuerpo empezó un poco a moverse, pero solamente de la titiritera provocada por el frío y mezclada con el miedo. Y empezó a escuchar unos fuertes pasos que se acercaban a él. Cuando ya se escuchaban muy cerca, logró ver un gran oso pardo, uno de esos como los que él estaba estudiando cómo eliminar para poder construir en gran parte del bosque. El oso, tranquilamente, se recostó a su lado, protegiéndolo del viento. Alfred no daba crédito. Todavía ni siquiera había salido de su asombro cuando vio que se le acercaban unas cuantas arañas. En su mente se podía oír como decía: «¡Asquerosas, fuera de aquí! ¡Ni os acerquéis!». Pero ellas seguían a lo suyo. Estaban atareadas, tejiendo. Al cabo de unos minutos le regalaron una calentita manta de seda. Ellas se le quedaron mirando, recordando cómo más de una vez les había intentado aplastar. Pero tuvieron compasión por él, ya que sabían que su auténtico ser no era así, solamente era la amargura de su corazón que le hacía actuar de esa manera. Alfred estaba muy confuso. Todo en lo que había creído se estaba desmoronando. Empezó a sentir algo que no había sentido hasta ese momento. Era eso que llamaban culpa. Su cabeza le daba vueltas. Su corazón le palpitaba muy deprisa. Le empezaba a faltar el aire. Y en uno de esos intentos de coger una gran bocanada de aire, pudo sentarse, aunque solamente alcanzó a acurrucarse. Y con la cabeza agachada entre las rodillas, comenzó a llorar. Hasta que oyó una voz que le hablaba desde muy cerca. Al levantar la cabeza, pudo ver a la mantis Penélope posada en su rodilla. Siendo como Alfred era hasta ahora, le hubiera pegado un manotazo enviándola lo más lejos posible de él. Pero no fue lo que hizo. Solamente se secó las lágrimas y la miró con curiosidad. Parece que te hacía falta un buen golpe en la cabeza para poder ver otras realidades alternativas a las que tú veías. Estoy muy confundido. Creía ser el más listo, tener la verdad absoluta. Para quien observa con atención, hay muchas verdades. Hay una verdad para cada punto de vista. Y no pasa nada si antes no las habías. Y no pasa nada si antes no las habías visto. Cada uno tenemos un camino que recorrer. Solo que ahora que ya has visto desde otro ángulo, tienes la responsabilidad de actuar en correspondencia desde ahora. Y así lo haré, dijo Alfred. Al día siguiente, después de haber tenido un sueño reparador, Alfred se despertó pudiéndose mover. No estaba el gran oso pardo a su lado, tampoco la manta de seda de las arañas, y ni rastro de la mantis que le había compartido esas sabias palabras. Pero no dudó ni un segundo de que todo lo que había acontecido en la noche anterior era verdad. Así que, para los días venideros, le esperaba un gran trabajo. Para evitar que otros se tuvieran que dar el gran golpe como a él le había pasado, se dedicaría a escuchar las diferentes verdades de cada uno con inmenso respeto y las compartiría si así lo creyese conveniente, así como el respeto que le dedicaría a los animales e insectos, sabiendo que, aunque no sean humanos, son seres
como ser que es él. Y esta es la historia que he escrito para ti. Así que si te ha gustado, te agradezco pues que me lo hagas saber dejándome un me gusta. Si crees que a alguien le puede gustar, pues la puedes compartir si te apetece. A mí me harías un favor. Y si quieres escuchar más, pues bueno, si lo estás viendo en el YouTube, le das a suscribirte, a la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando vuelva a escribir otra historia más. Así que bueno, espero que te haya gustado. Hasta luego.